en aula 24, porque si no generamos este tipo de situaciones y perdemos tiempo, chicos. Ustedes también pierden tiempo para poder elaborar sus actividades. Entonces, por favor, mucha atención. Aula 24, no lo tomen a la ligera. Eso sí no bien, tu huevo. Muy bien, chicos, pues vamos a hacer oración antes de iniciar la clase. ¿Sí? Decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, chicos, pues vámonos rapidísimo. Les voy a pedir que tomen nota, ¿sí? Que tomen nota de lo que escuchan, de lo que ustedes van a observar y que creen que es importante, ¿sí? Por favor, les pido eso, que tomen nota. Bien, aquí tenemos, vamos a hablar en las teorías, ¿sí? Estas teorías que pues de alguna manera eh, han influido en el desarrollo de la humanidad, ¿sí? ¿Por qué han influido? Acuérdense, la antropología basada, ¿no? De historia, la antropología es una no, de los caracteres, eh, eh, de otros, eso es lo que hecho Profe, anterior, eh, ¿sí? su micrófono se escucha mal. O bueno, yo no lo escucho. Ok, a ver, si está fallando el audio, puede ser en los calendarios local. Si se escucha medio cortado o algo por el estilo, es falla del internet. ¿Sale? No pueden escucharme, la voy a subir a nuevamente a 24, a donde dejé esta publicación de clase. A liga, ahí va a estar del video para que ustedes vean nuevamente esta clase. Bien, continuamos. En estas teorías, sí, que hablan de los de, de la humanidad, del origen del hombre, de su procedencia, ¿sí? Tenemos aquí algunos primeros autores que tuvieron interés en desarrollar investigaciones acerca del hombre, ¿sí? Tenemos a Herbert Spencer y estos en la diapositiva son de Inglaterra, ¿sí? Y tenemos a a un personaje de estos investigadores
que es Lewis Henry Morgan en los Estados Unidos. De él hablamos, de hecho, en la clase anterior, ¿sí? Este Henry Morgan pues tenía una idea sobre el desarrollo humano, ¿sí? Vamos a ver en qué consiste. Para Morgan, nos dice que él publicó en 1851 una liga de los Iroquis, una de las primeras etnografías, ¿sí? Un sistema de consanguinidad y afinidad de la familia humana. Es decir, él se Profe, ¿puede meter a Lolita? Van a bajar este ¿sí? nivel y quieren tener su Entonces, licenciatura de su vamos a ver que en esta parte, en este sentido, o sea, él lo que busca ver es cómo estaban conformados algunos grupos de personas, ¿sí? Vamos a ver que esto se remonta a épocas primitivas, ¿sí? Aquí nos lo dice que él, pues, la sociedad primitiva fue un trabajo clave sobre la evolución cultural y por eso él se adentró a ver esto. ¿Sí? Cabe destacar que en este sentido, pues si nosotros nos vamos más atrás del tiempo en la historia, pues vamos a ver que su teoría pues tiene razón, ¿no? Puesto que pues muchos historiadores, muchos arqueólogos, muchos otros investigadores, pues han definido, sí, que anteriormente pues había las hordas, ¿no? Las hordas, o sea, grupos pequeños de sociales, grupos pequeños sociales, ¿sí? Muchos estaban integrados por familias, ¿sí? Muchos otros pues ya agrupaban a más personas, estos podían incluir familias completas, y o que ya sea que dos familias de diferentes se unieran, ¿no? Entonces por eso vamos a ver que empiezan a desarrollarse pues las hordas, los clanes ya es un poquito más amplio, si una horda es como que más familiar, entonces él hace alusión a todo eso, entonces vamos a ver que una de las primeras ciudades, pues ha tenido pues momentos de la historia en los que pues sí la información que él nos comparte pues ha sido de gran ayuda para muchos historiadores para comprender algunos acontecimientos, sucesos que han entonces lo que venía nos dice grandes fases en la historia de la humanidad. Eso ustedes ya lo hicieron de tarea en la clase anterior. Una de ellas es el salvajismo, la otra es la barbarie y la otra es la civilización. ¿Sí? Esto ustedes ya lo analizaron, pero bueno, yo lo puse aquí para no afirmar y no son el salvajismo no se divide en uno es existencia, reflexión, quiere decir vivo. Si tuviéramos eh, era nómada y se volvió sedentario, entonces pude de etapa, ¿sí? Tenemos el salvajismo medio, ¿sí? Deseaba dentro del fuego y recurría a la pesca, ¿sí? Aquí ya tenemos una evolución a del fuego, mejor no
sus alimentos, ¿sí? Entonces, eso de la noche a la mañana. Nos dice Morgan, esto ocurre en un periodo de tiempo, ¿sí? Este largo, muy largo, que puede abarcar muchos años, o puede ser muy corto, ¿sí? En el salvajismo superior descubre el arco y la flecha, orientándose en la subsistencia hacia la cacería. ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos otra etapa más, ¿sí? Dentro del salvajismo tenemos 3 etapas, ¿sí? Esta última etapa, pues como ustedes pueden escucharlo, ¿sí? Eh, ya tienen instrumentos de caza, ¿sí? Instrumentos de cacería, lo que hace que esas personas o esas personas de esa época primitiva se distingan de otras que existieron en periodos anteriores. ¿Por qué? Porque ya a lo mejor sus métodos de cacería son más sincronizados, mejor organizados y que pues les dan mayores resultados y que también pudieron darse cuenta que organizados en zonas eh, a cazadores, ¿no? Vamos a etapa de cambio, ¿no? Que hay una historia, pero de todas ellas era la, ¿no? Vamos a ver en la segunda, en la barbarie, ¿sí? Nos dice, empieza a utilizar cerámica, ¿sí? Otro avance en época de ¿no? Ya utensilios decorativos para guardar ciertos alimentos, ¿sí? Y mientras que en la se domestican los animales, estamos aquí, ya empiezan la domesticación de los animales y empiezan algunas cuestiones sobre la agricultura. Acuérdense que cuando se lograron estas dos cosas, el hombre empezó a cambiar un poquito más, ¿sí? Un poquito más rápido, que posteriormente la agricultura eh, se como, como la base fundamental de la economía, la fundamental de, ¿no? Entonces, eh, entonces el, ¿sí? Precisamente la escritura cuando empiezan a surgir nuevas de civilización. El manejo de metales, en particular del hierro, es indicador del estadio superior de la barbarie. Entonces, finalmente tenemos como resultado esas 3 etapas evolutivas. La civilización empieza con la invención de la escritura. Quiere decir, ya controlaron el fuego, ya descubrieron la agricultura, ya animales y ya utilizan utensilios también de hecho, instrumentos de y con ello viene otro descubrimiento, otra invención más que es la y que bueno, grandes civilizaciones pues tenían todo eso, y como tenían todo eso, pues grandes eh, miles de grandes civilizaciones eh, importantes porque bueno, si nosotros historia son las civilizaciones de este lugar se asentaron junto a las, ¿no?
y nosotros estamos para hacer que sacar, ¿no?, la semilla que se va a requerir. Entonces, otras civilizaciones también crearon incluso eh, desde minerías. Con otras civilizaciones, algunos de riego, ¿sí?, para no acarrear el agua muy lejos, ¿no? Entonces crearon sistemas muy sofisticados en sus épocas, que pues de alguna manera a muchas naciones biológicas son la es el evolución bien, que pues nos todos, sí, como familias, ¿sí?, familia, familias, muchos en muchas cuestiones. Si nos vamos a la historia, pues, pues claro, sí, las hordas, los clanes obviamente tenían un representante, ¿sí? Eh, los griegos utilizaron un término para el jefe de esa horda de Sicilia, y era patrón. Patrón no es no, la eh, o sea, eh, como entonces, patrón, Ya no se escucha. Profe, ya no se escucha. Tampoco me aparece su pantalla. Ah, no, a mí sí me aparece, pero pues, profe, ya no lo escucho. O se trabó. no, no, que no quisiera modernizar, simplemente que a lo mejor pensaban que eran los únicos en el mundo. Era, ¿no?
ahora, que ya está una sobrepoblación, o sea, las gentes o las personas que en un solo lugar el día, ¿sí? Se sorprendían demasiado. ¿Sí? Que tenían pues conocimientos avanzados astromáticos. Tú hubieras pasado aquí, no, o sea, ellos eh, ya estaban un poquito más avanzados, o quizás muy avanzados, porque conocían la pólvora, ya conocían, nunca nadie se vio, decía el cabello en su vida. Entonces imagínense al ver a una persona arriba de un caballo. Muy bien, eh, pues vamos a ¿me escuchan? ¿Pueden escucharme? No, No, Medio levesón. Ok, bien, voy a continuar. Nos dice que Taylor, ¿sí?, a diferencia de Morgan, él propuso un esquema similar, ¿sí?, desde el animismo al politeísmo, luego al monoteísmo y finalmente a la ciencia. ¿Qué quiere decir? Esto nos habla de creencias, de religión, ¿sí? Vamos a ver que el politeísmo está basado pues en la creencia hacia varios dioses. El monoteísmo pues únicamente a uno, ¿sí? Y finalmente pues tenemos la ciencia, pero junto con la ciencia pues ya viene otra era, ¿sí?
se le llama moderna y comienza, o la ciencia moderna más bien, comienza desde los tiempos de Galileo Galilei, ¿sí? La religión acabaría al cumplir su función primaria, explicar lo inexplicable. Aquí viene una parte bien importante que nos dice que la religión acabaría al cumplir su función primaria, al explicar lo inexplicable. ¿Qué quiere decir? Si nosotros nos remontamos ahora a lo que es la Edad Media, ¿sí? O un poquito más atrás todavía en las épocas prehispánicas, ¿sí? Vamos a ver que la religión es algo fundamental para las nuevas sociedades. ¿Qué es lo que quiero decir? Que con la ayuda de la religión, ¿sí? Se podía constituir el orden en la sociedad, ¿sí? Porque la religión es la que pues dictaba prácticamente pues el orden, cómo debía convivir la gente y qué se podía hacer y qué no se podía hacer, ¿no? Entonces, vamos a ver, nosotros tenemos muchos ejemplos de aquella de aquella época. Por ejemplo, pues tenemos libros sagrados, ¿sí? Donde explican el porqué de las cosas, ¿no? Donde explican la creación de algunas cosas. Tenemos el Chilam Balam, el Popol Vuh, que son libros sagrados de la época prehispánica y que pues en ellos viene plasmada eh, cómo se creó el universo, la Tierra, nosotros. Y bueno, hablando un poquito más en la Edad Media, pues tenemos lo que son pues la Biblia, ¿no? Católica, y que pues en ella decía que pues como también es que Dios creó al mundo, ¿no? Entonces, esa fue una de las funciones primarias de la religión, explicar lo inexplicable. Pero ahí hubo un mal manejo de la religión por parte de los eclesiásticos, porque ellos manipularon a su antojo pues la religión para obtener bienes materiales, ¿no? Para obtener riquezas, y que bueno, no fue quizás lo correcto en su momento, pero así lo hicieron, ¿no? Por ejemplo, si algo te pasaba, pues te decían es que Dios te castigó porque seguramente te portaste mal, ¿no? Entonces, pues la gente vivía como atemorizada, ¿no? Entonces, si los eclesiásticos les decían una cosa, pues la gente no tenía otra opción más que cumplirla, ¿no? ¿Qué pasó con algunas otras cosas, ¿no? Como las indulgencias o los diezmos, ¿no? Entonces fueron cosas que pues los eclesiásticos utilizaron mal en ese momento, ¿sí? Pero, pues más en cambio la religión, los libros sagrados, pues realmente cumplieron esa función, que era explicar por qué existimos, qué nos creó y por qué estamos aquí, ¿no? Entonces, Taylor nos daba esa pequeña explicación, ¿sí? Aquí tenemos dos preguntas. Dice la primera, ¿cómo explicar las diferencias observables entre los grupos humanos en la actualidad y en el pasado? Les voy a pedir que ustedes copien estas dos preguntas, ¿sí? Que las copien en su cuaderno para que ustedes de manera personal puedan darle respuestas, ¿sí? ¿Cómo explicar las diferencias observables entre los grupos humanos en la actualidad y en el pasado? ¿Sí? Si yo tuviera que hacer una tabla de esto, ¿sí? Yo diría que pues actualmente pues contamos con muchas herramientas que nos permiten ser más razonables, ¿sí? Más razonados, ¿sí? Anteriormente, ¿sí? En el pasado pues no había el uso de la razón, ¿sí? O sea, y no es que no lo hubiera, ¿no? Sino que en ocasiones la misma religión
para no perder el control que tenía sobre la población de algún lugar, pues trataba de evitar que la gente pues se enterara de muchas cosas, ¿no? Como con este Galileo Galilei, ¿no? Cuando empezó a hacer sus descubrimientos y empezó a publicar sus obras literarias, y la gente se empezaba a cuestionar de si era verdad algunas cosas o no, ¿no? Entonces, él fue juzgado ante los tribunales de la Santa Inquisición. A ver, la Santa Inquisición, como ustedes saben, es la institución eclesiástica que se encarga de castigar a los que no creen en la religión católica, ¿no? Y estuvo muy fuerte en Europa y que bueno, pues castigaba a los que no creían y a los que decían cosas como Galileo Galilei, ¿no? Como Galileo Galilei, que descubrió que pues nuestro planeta giraba alrededor del Sol y no como se creía anteriormente, ¿no? Que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Entonces, eh, por consecuencia de ello, pues fue juzgado en varias ocasiones por tratar de demostrar la verdad de algunos fenómenos pues naturales, ¿sí? Entonces vamos a checar la siguiente pregunta que nos dice, ¿por qué unos son cazadores, recolectores, mientras que otros son sociedades industriales? Pues la respuesta es sencilla, ¿no? Si nosotros nos ponemos a ver en el pasado, ¿sí? Y como nos los decía Morgan, ¿sí? Pues no todas las civilizaciones se desarrollan al mismo tiempo o de la misma manera. O sea, unas tienen que pasar por un periodo de tiempo corto o largo, ¿sí? Y créanme que mientras, como dice la pregunta, mientras unas sociedades andaban todavía de recolectores, ya existían otras que ya estaban más avanzadas y que pues a lo mejor pues, ya andaban de cazadores, ¿no? Entonces ya era una ventaja más amplia, ¿no? Entonces, eso, créanme, sí sucedió. Todos los grupos humanos transitan en el mismo camino y aunque algunos lo hayan hecho más rápido que otros, pero todos llegarán a la misma fase de evolución. Aquí Taylor nos dice que, o sea, todos, a pesar de que unos estén más atrás que otros en el tiempo, pues que todos de alguna manera van a llegar a un cambio, a una evolución significativa que va a favorecer su, su desarrollo social, ¿no? Y mental también, porque bueno, con ello vienen muchas fases, ¿no? No sé si lo observan, puse una imagen abajo en donde pues ya vemos eh, las algunas fases evolutivas, ¿sí? Tenemos Doripithecus, Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens sapiens, y tenemos a muchos más, ¿sí? Tenemos al hombre de Java, al hombre de Pekín, al Neandertal. Entonces, son cambios que, que todo, según Taylor, pues tenemos que pasar por esos tipos de cambios forzosamente. Por lo tanto, nos dice, ningún grupo podría por sí mismo saltarse una etapa ni recorrer una trayectoria diferente. O sea, tenemos que recorrer, nos dice Taylor, forzosamente un camino, ¿sí? Y no podemos saltarnos el tiempo. Por ejemplo, observen la imagen de abajo. El Australopithecus no puede saltarse hasta el Homo sapiens sapiens, ¿sí? Porque simplemente y lógicamente y hasta en nuestros tiempos en la actualidad, pues nadie puede brincarse el tiempo, ¿sí? Y si aún así el Australopithecus pudiera saltarse el tiempo, simplemente no coincidiría con algunas cuestiones de vida del Homo sapiens sapiens, porque se supone que esa etapa de la evolución del hombre es donde él ya empieza a tener un poquito
poquito más noción de lo que son las cosas, y pues en las Australopithecus no, o sea, son dos cosas muy diferentes, por eso tiene que pasar por su mismo proceso evolutivo, no puede saltarse más. Bien, aquí Taylor nos pone un método y nos dice, esto se llama antropología de gabinete, ¿sí? Y es la descripción de un grupo humano particular, no tenía valor autónomo, sino en relación a poder reconstruir la historia de la evolución social de la humanidad en general. El método comparativo busca establecer las analogías entre los grupos humanos separados en el tiempo y en el espacio. Comparaban diferentes aspectos de distintos grupos humanos existentes para examinar sus diferencias, similitudes y forma de la familia, formas de gobierno y la tecnología. Mediante esta comparación se establecían tipologías o clasificaciones de instituciones o aspectos particulares. Ellos los humanos que les ayudaban a redactar hipótesis acerca de estas etapas evolutivas, ¿no? O para ver simplemente, o para ver qué civilización está más avanzada y por qué, ¿no? ¿Cuál era la razón o el motivo? Uno de los motivos principales de que algunas civilizaciones estuvieran más desarrolladas que otra, pues es que a lo mejor se inició se inició desde tiempos más antiguos, ¿no? Entonces tiene más tiempo, ¿no? De vida o de existencia. Por eso es que quizás estén más desarrolladas unas que otras, ¿no? Aquí vamos a ver otra teoría, ¿sí? Sobre la evolución, que es el funcionalismo de Bronislaw Malinowski, ¿sí? Malinowski realiza un viaje al otro, a partir del momento en que decide viajar a la isla Troviat para encontrar al primitivo, ¿sí? Y a través de su estudio refutar, ¿sí? Asignaciones que nosotros representa por la sociedad europea, en particular la iglesia, atribuida a estos primitivos. Bien, vamos a ver, enfóquense ustedes en las imágenes que yo les puse ahí. Enfóquense, observen las imágenes, y Malinowski nos dice que pues él tuvo que hacer ciertos viajes, ¿sí? Tuvo que hacer, tuvo que convivir en ocasiones con gente primitiva de su momento para poder entender ciertas cuestiones, ¿sí? Y créanme que en la actualidad pues hay documentales en donde pues gente que quiere saber más acerca de algunos orígenes culturales, se va a lugares remotos donde no hay tecnología, ¿sí? Y en donde pues ven y preguntan por qué viven en esas condiciones, por qué siguen practicando algunas danzas antiguas, ¿no? Y muchas de estas culturas pues todavía aún creen en dioses antiguos, ¿sí? En dioses que, bueno, ni siquiera nosotros nos imaginamos, ¿sí? Y que para ellos tienen un significado pues muy fuerte, ¿sí? Y entonces es como Malinowski pues nos los maneja, ¿no?
el que él explorara esa parte para descubrir qué era lo que pasaba con la gente primitiva, ¿no? Y a lo mejor pues él podía encontrar pues muchas cuestiones referentes a esta etapa evolutiva. ¿Sí? Bien, ya nos pasamos un poquito del tiempo. Les voy a dejar esta imagen aquí, ¿sí? Para que ustedes la puedan observar, la puedan leer, ¿sí? Voy a pasar posteriormente a lo que es su actividad que me tienen que entregar de aquí al viernes, a más tardar, para que puedan rehacerla lo más pronto posible, por favor. Van a realizar un mini collage, ¿sí? En su cuaderno en donde expliquen 4 características de las teorías antropológicas que acabamos de observar, ¿sí? Y van a escribir un análisis, ¿sí? O síntesis de 7 renglones de lo que ustedes pudieron comprender de este tema. ¿Sí? ¿Se entendió lo que van a hacer? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Entonces, vamos a dar gracias por la clase del día de hoy. Señor, te damos gracias por todos los beneficios recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino, Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un muy buen día, chicos. Por favor, les pido Sí. estén atentos a aula 24 para que no tengan alguna cuestión con sus actividades. Por favor. Todo. ¿Los va a subir al aula? Bueno, Miss. Sí, lo voy a subir al aula. Bueno. Ah, ok, profe, gracias.